también que nos está acompañando, pastor, doctor también Evis Carballosa, que ya se va a enganchar, de repente ya está enganchado también. Si ya estuviera enganchado, nos puede dar también el retorno. Pero antes quiero saludar también a los pastores que nos están acompañando, ¿no? Bueno, Pastor Néstor nos puede también dar, nos puede elucidar, no sé qué palabras de repente hablar, pero ¿a qué pastores nos estarían acompañando para darles el cordial saludo a este evento, Pastor Néstor? De Miami, que me está saludando acá. Hola Néstor, saludos desde Miami. Arodis, que es un hermano que trabajaba como pastor en Cuba. Hicimos una conferencia en la iglesia de él, ahí en una ciudad que se llama Quibicán, en Cuba, donde vinieron muchos pastores. Estamos hablando de, qué sé yo, 7, 10 años atrás. Y él ahora vive en Miami. Y bueno, Arodis puede hablar ahí, si quiere, los hermanos lo van a escuchar. Por supuesto es un amigo y uno que trabaja acompañando todo lo que es la visión de la Gran Comisión, que yo le llamo la Iglesia en Latinoamérica de pie. Gracias, Néstor, por el saludo y la bienvenida. Ahí está Arodis, ese Arodis de Cuba. Arodis, por favor, algunas palabras de repente de saludos aquí para Bolivia, para todos, querido hermano Arodis. Sí, es un gusto poderlos ver desde aquí. Y yo estoy, vamos a decir, con la comunidad más cerca con la comunidad cubana en Miami, pero en realidad latinoamericana, porque Miami es una ciudad multicultural y aquí hay hermanos y personas de todos los países del mundo, pero de Latinoamérica, una representación bien grande de cubanos por el grupo de exiliados que tuvieron que huir del sistema comunista de Cuba, pero aquí realmente, o sea, Miami es una casa donde viven personas de todo el mundo, ¿no? Y es un gusto poder participar con ustedes aquí. Ya Néstor nos había visitado aquí en Miami hace algunos años. Fue una bendición también. Así que un saludo de mi parte, de mi familia y de muchos hermanos. Yo espero que algunos también los motivé para que participaran esta mañana con ustedes. 123 bueno, en la contraseña. También hay un hermano que, bueno, primeramente, muy feliz de escucharlo, hermano de Miami. 22. Sabemos que somos uno en Jesucristo, como dice Gálatas 3:28. Bueno, hay también otro hermano que ahí nos escribió, por favor, se ha enganchado también Chile, ¿no? Chile está presente. 123 es la contraseña. Bueno, apaguen sus micrófonos, por favor. ¿Cómo están, hermanos? Un saludo grande desde Chile. Que Dios les bendiga. Ahora Cristian Pascur, pastor de la Iglesia Bíblica Bautista Victoria en Cristo. Un abrazo grande para todos. Gloria a Dios por Chile. Somos uno en Jesucristo, como dice Gálatas 3:28. Bueno, de repente, también el hermano Fabián Barreto, desde Argentina, Buenos Aires también, ¿no? Hermano Fabián. Cuba, de Chile. Saludos. Acá Pastor me está Néstor, hablando... ¿qué países más se han enganchado? Benjamín de Buenos Aires también se enganchó. Me está hablando el pastor Evis Carvalhosa, que le está costando entrar. Acá está hablando conmigo en directo. Bueno, ahora nos contactamos con él. Te dejo al mando un poco, Néstor, y vamos a contactar también aquí con el equipo técnico. Evis, ahí te habla el pastor de Bolivia, Nelson, te va a llamar. Vale. Ok, yo apago acá. Hola, hermanos. Bueno, quiero saludar a los hermanos de Chile, también de Miami. Bueno, hay saludos de diferentes lugares. Hola, Pastor Néstor, un abrazo grande, muchas bendiciones de Buenos Aires, a Benjamín de Buenos Aires. Y hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista
Victoria en Cristo de Chile. El pastor, espera que no veo nada. Sí. ¿Ah? Perdón, Bascur. Bueno. Y nos saludan también Fabián, en fin, hay varios. Bueno, recién me llamó el hermano Evis Carvalhosa de España y estaba haciendo el trámite para ingresar. Le costaba ingresar, o sea, lo estaba viendo acá, me llamó por WhatsApp y pienso que ahora ahí me ves. Va a entrar, ¿ok? Bueno. No sé si hay alguien de Colombia. ¿Hay alguien de Colombia? ¿De Chile hay? ¿De Paraguay hay alguien? ¿De Uruguay? ¿Me escuchas, Néstor? Sí, te escucho, hermano. Ahí está, te escucho. Bueno. Nelson, ahí está el pastor Carvalhosa. Bueno, el doctor Evis Carvalhosa. Bueno, queridos hermanos, bueno, ya empezamos. Quiero presentar, hoy día vamos a tener dos ponencias. Primeramente nos va a acompañar en esta primera parte de las dos ponencias. Tenemos el placer de contar con la presencia del doctor Evis Carvalhosa, que es doctor en Filosofía y Letras. Es una persona muy reconocida, es erudito bíblico. Ha también sido director y cofundador del Instituto Bíblico Seminario Teológico de España, rector del Seminario Teológico Centroamericano de Guatemala. Bueno, queremos recibir al doctor Evis Carvalhosa. Saludos de todos los lugares que lo estamos viendo y lo estamos siguiendo, doctor Evis Carvalhosa. Doctor, muy buenos, aquí en Bolivia, buenos días. Allá creo que en bueno, España, aquí ya es buenas tardes. buenas tardes. Pastor Nelson, aquí ya es casi las 2 de la tarde. Bueno, lo escuchamos, doctor Evis Carvalhosa. Muy bien, pues nada, me da mucho gusto estar con vosotros. Disculpen la demora, si acaso ha habido alguna demora, es culpa mía y culpa del horario. Estamos acá lejos en España, en la región de Galicia, en el noroeste de España. Y os saludo a todos y os mando mis mejores deseos de que Dios les bendiga y les dé muchas bendiciones durante estos días de conferencias. Perdón, pastor Carvalhosa, ¿tenés encendida la cámara? Pues yo digo que sí. Ah, bueno. Pero vamos a ver, espera un momentito. Ahora. Ah, ahí te veo. Okay, ajá. Sí. Muy bien, pues estaba diciéndole a todos, Néstor, que les mando un gran abrazo desde acá. Y para ti un doble abrazo porque hace tiempo que no nos vemos. Es una gran bendición poder estar con vosotros. Y quiero comenzar invitándoos a abrir vuestras Biblias en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo. En el Evangelio según San Mateo, el Señor Jesucristo dice a sus discípulos que Él establecería su iglesia. La iglesia pertenece a Jesucristo. Allí, en Cesarea de Filipos, Él hizo esa declaración. Estando en la región de Cesarea de Filipos con sus discípulos, el Señor les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dieron las diferentes opiniones, que era Elías, que era Jeremías, que era alguno de los profetas.
Luego el Señor les pregunta a ellos, ¿y vosotros quién decís que soy? Y Pedro, siempre osado y dispuesto a contestar, le respondió al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a esa declaración de Pedro, el Señor le respondió, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque eso que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, es decir, eso no lo aprendiste de ningún rabino, no te lo dijo ningún ser humano, eso te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Saber que Cristo es el Hijo de Dios, eso, el Hijo del Dios viviente, eso solo se sabe por revelación de Dios. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso literalmente equivalía a decir, tú eres Dios. Y esa fue la declaración de Pedro. Por eso Cristo le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y eso fue lo mismo que Cristo le dijo a Caifás, después de ser arrestado y antes de ser condenado a morir. Cristo le dijo a Caifás que él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y Caifás entendió que esa declaración equivalía a decir que Cristo estaba afirmando que él era Dios, y por eso fue condenado a morir. Y así murió nuestro Señor. Al tercer día resucitó, murió en la cruz por nuestros pecados, como dice la Escritura. Al tercer día resucitó de los muertos, como él mismo había prometido. Estuvo con los discípulos 40 días después de su resurrección, enseñándoles acerca del reino de Dios, hasta que al fin regresó a la diestra del Padre. Pero antes de él regresar a la diestra del Padre, le afirmó otra vez que él fundaría su iglesia. Y allí en Hechos capítulo 1, versículo 8, habla de eso. Lucas escribe que ellos recibirían el Espíritu Santo de Dios y les serían testigos a Dios y al Señor Jesucristo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso fue lo que ocurrió el día de Pentecostés. El día de Pentecostés que se registra en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el Señor Jesucristo estableció su iglesia en la tierra. Estaban ellos allí reunidos el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió con poder, con majestad, con gloria, para establecer la iglesia del Señor Jesucristo en este mundo. La iglesia comenzó el día de Pentecostés, no antes ni después. No pudo haber habido una iglesia cristiana antes de Pentecostés, y no pudo no haber habido una iglesia cristiana después de Pentecostés. La iglesia comenzó en la tierra ese día, cuando Dios, el Espíritu Santo, vino, y el Espíritu Santo bautizó a aquellos 120 discípulos y a otros que luego dieron su afirmación, afirmaron que ponían
fe en el Señor Jesucristo. De manera que con el bautismo del Espíritu Santo comenzó la iglesia el día de Pentecostés. No pudo haber iglesia antes de ese día y no pudo no haber habido iglesia después de ese día. La iglesia, repito esto, que es muy importante, comenzó con el bautismo en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo o por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo bautiza a los creyentes en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y ese cuerpo de Cristo no existió en el Antiguo Testamento. Comenzó a existir el día de Pentecostés, tal como se describe en Hechos capítulo 2. ¿Por qué no hubo una iglesia antes del día de Pentecostés? ¿Por qué no hubo una iglesia? En primer lugar, porque Dios no había venido al mundo física y visiblemente como lo hizo en la persona de Cristo. Eso es lo primero. Segundo, no había tenido lugar la muerte de Cristo en la cruz. Para que haya una iglesia, era necesario que Dios viniese física y visiblemente al mundo, que muriese en la cruz como murió el Señor Jesucristo y fuese sepultado, y resucitase de entre los muertos como el Señor resucitó al tercer día después de morir. De manera que era necesario que Dios viniese a este mundo en carne físicamente. Era necesario que muriese en la cruz. Segundo, tercero, era necesario que resucitase de entre los muertos. No hay iglesia si Cristo no resucitó de los muertos. Pablo afirma esto en 1 Corintios capítulo 15. Cuarto, era necesario que Cristo ascendiese a la gloria y se sentase en el lugar de honor a la diestra del Padre. Y en quinto lugar, era absolutamente necesario que el Espíritu Santo viniese como vino el día de Pentecostés en poder, en gloria, en majestad y bautizase a esos creyentes en el cuerpo de Cristo. Esas 5 cosas que he mencionado eran imprescindibles para que pudiese haber una iglesia cristiana en este mundo, una iglesia cristiana en la tierra. Y eso es lo que ha habido desde ese día de Pentecostés, hace ya 2000 años aproximadamente. Y es posible, yo diría más que posible, es muy probable que Dios esté ya culminando la formación del cuerpo de Cristo. Que Dios esté culminando esa formación del cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Y es muy probable que esté muy cerca, pero muy cerca, el acontecimiento que será el próximo en el plan de Dios. Ese próximo acontecimiento en el plan de Dios es lo que se llama el rapto de la iglesia
el traslado de la iglesia, cuando Dios ha de recoger a su iglesia y llevarla a la gloria. ¿Cómo ocurrirá eso? Bueno, eso lo explica claramente el apóstol Pablo en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4. Y os invito a abrir vuestras Biblias allí en el capítulo 4 de la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. Quiero repetir esto para aquellos que me escuchan. Donde quiera que estés, ahora mismo, en Bolivia, en el Perú, en la Argentina, donde quiera que estés, en Chile o aquí en España, porque hay muchos cristianos que desafortunadamente están un poco desorientados y confundidos respecto de esta verdad. Quiero decirlo de nuevo. Lo digo despacio y procuro decirlo de la manera más clara posible. El próximo suceso o el próximo acontecimiento en el plan de Dios será el rapto, el arrebatamiento o el traslado de la iglesia. Y voy a definir de nuevo qué es la iglesia. La iglesia es el conjunto de, la totalidad de todos aquellos que han creído en Cristo, comenzando el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, y hasta el día cuando ese gran acontecimiento llamado el rapto o el arrebatamiento tenga lugar. No hubo iglesia cristiana en el Antiguo Testamento. Y no habrá iglesia cristiana, cuerpo de Cristo, después del rapto. Habrá personas salvas. Y no debe confundirse eso. En el Antiguo Testamento hubo muchas personas salvas. Desde Abel, el justo, Noé y la familia de Noé, Abraham y los hijos de Abraham, Isaac y Jacob y sus descendientes que pusieron fe en Dios. Y es muy importante aclarar eso. La salvación tiene que ver con el hecho de que una persona ponga su fe y su confianza en Dios. Pablo explica eso en Romanos 9, 10 y 11. No por ser descendientes de Abraham eran hijos. Hijos son aquellos que tienen una fe similar a la que tuvo Abraham. ¿Cuál fue la fe de Abraham? Abraham creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Muy bien. Espero que esto haya sido expresado claramente, que vosotros podáis entender lo que he querido decir. En primera a los tesalonicenses, capítulo 4, Pablo enseña allí qué es, de qué consiste el rapto, el arrebatamiento o el traslado de la iglesia. Primera Tesalonicenses 4,
13 al 18. Ahora, eso tiene un trasfondo que hay que entender. Pablo fue a Tesalónica, llevó allí el evangelio. Esto se relata en Hechos capítulo 17. En Hechos 17, Pablo narra, Pablo expresa, Lucas registra lo que ocurrió allí en Tesalónica cuando Pablo fue a predicar. Hubo oposición, como en todos los sitios, pero hubo un grupo de personas, un grupo evidentemente importante de personas que puso su fe en Jesucristo. Pablo estuvo allí en Tesalónica no menos de 3 meses. Estuvo predicando la palabra de Dios, el evangelio y las doctrinas cristianas a los hermanos recién convertidos en Tesalónica. Después de que Pablo salió de Tesalónica, después de esos 3 meses, pudo haber sido 3, 4, 5 meses, después de que Pablo salió de allí, hubo una persecución muy seria, muy importante contra los creyentes, los cristianos de Tesalónica. Judíos incrédulos, gentiles, paganos e incrédulos también organizaron una persecución en contra de esos que habían creído en Tesalónica. Pablo de Tesalónica se había ido a Corinto y los hermanos de Corinto, los hermanos de Tesalónica, se ponen en contacto con Pablo y le dejan saber lo que está ocurriendo allí en Tesalónica. Pablo les había dicho que iban a ser perseguidos, pero ellos no creían que la persecución llegaría a tal grado, porque muchos de ellos estaban siendo asesinados por los gentiles incrédulos paganos y por los judíos que también eran incrédulos. Y aquellos tesalonicenses están alarmados y le escriben a Pablo: Pablo, tú nos dijiste que debíamos de tener esperanza en Cristo. Hemos creído en Cristo y lo que estamos recibiendo es persecución. Muchos de los nuestros, muchos de los de nuestro rango están siendo perseguidos y asesinados. Y es a raíz de eso que Pablo escribe esta primera carta a los tesalonicenses, para calmarlos, para darles esperanza, para hacerles ver que no debían de estar alarmados, sino que debían de estar confiando en el Señor. En el capítulo 4, versículo 13 de Primera Tesalonicenses, Pablo les dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Pablo utiliza ahí una metáfora, habla de los que duermen. Los que duermen, ahí se refiere a esos cristianos que al ser perseguidos morían a causa de esas persecuciones. De manera que dormir ahí se refiere al descanso. Cuando un cristiano muere, descansa en Cristo. ¡Qué felicidad! Partir de este mundo y descansar en el Señor. Pablo dice: no quiero que ignoréis acerca de esos que mueren
que van al descanso, van a la presencia del Señor. Y Pablo dice el propósito. Cuando veáis un para en la Biblia, no sigas. Para y pregúntate para qué está ese para ahí. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que mueren sin Cristo, los que mueren sin fe, los que mueren sin esperanza. Esos mueren en tristeza y mueren en incertidumbre. Creo que los momentos más difíciles que he tenido en mi vida como predicador y como pastor, los momentos más difíciles han sido cuando he tenido que predicar en el funeral de un inconverso. Los familiares del que ha muerto no saben dónde esa persona ha ido y están tristes, están abatidos. Nosotros, los creyentes, sabemos dónde el inconverso va. El inconverso que muere, que parte de este mundo, mire, va a la condenación. Y eso hay que decirlo, y hay que predicarlo, y hay que enseñarlo. Cuando un inconverso muere, no va al purgatorio, va a la condenación, va a un lugar de tormento que la Biblia llama el Hades. Y en el día del juicio final, todos esos que han ido al Hades comparecerán delante del juicio del gran trono blanco, donde Dios dará la última palabra y les dirá cuál será su estado final en la condenación. Bien, Pablo dice aquí, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, que no estéis preocupados por esos creyentes, por esos hermanos vuestros y nuestros, que a causa de las persecuciones han muerto. Y dice Pablo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los que no tienen esperanza son los inconversos. Y ahora Pablo va a explicar. Fíjese lo que Pablo explica aquí. Póngale atención a esto, porque el versículo 14 es muy importante. Muy importante. Pablo dice, porque sí creemos. El sí ese que aparece ahí es un sí de afirmación, que hay que traducirlo ya que, o puesto que, porque ya que creemos, o porque puesto que creemos, ¿qué creemos? Fíjese bien en esto, póngale atención, póngale mucha atención, porque ya que creemos que Jesús murió. ¿Tú crees que Jesús murió? ¿Lo crees de verdad? Yo lo creo de verdad. Lo creo con todo mi corazón. Creo que Jesús murió. ¿Qué más dice Pablo? Y resucitó. ¿Tú crees que Jesús resucitó? Yo creo que Jesús resucitó, literalmente. Mire lo que dice Pablo,
así también, con esa misma fuerza, con esa misma veracidad, de ese mismo modo, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Está diciendo lo siguiente, que el rapto de la iglesia es una verdad tan cierta, tan firme, tan inconmovible como la verdad de que Cristo murió y resucitó. Un cristiano verdadero cree en la muerte y en la resurrección de Cristo. Es más, si tú no crees en la muerte y la resurrección de Cristo, no puedes ser salvo. Nuestra salvación depende del hecho de que Cristo resucitó de los muertos. Esto lo explica Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, cuando él explica qué es el Evangelio. Pablo dice, el Evangelio es esa verdad que dice que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día de entre los muertos. Y Pablo tuvo que aclarar eso, porque escuche bien, en la iglesia de Corinto, o en la iglesia en Corinto, compuesta por judíos y gentiles, allí había algunos que no creían que Cristo había resucitado de los muertos. No lo creían. Y Pablo tiene que escribir todo un capítulo. Es más, el capítulo del Nuevo Testamento más horrible, con una lógica más devastadora que Pablo escribió, es 1 Corintios capítulo 15. Y Pablo dice, si Cristo no resucitó de los muertos, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Dice Pablo, si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados, es decir, no somos salvos. Y termina Pablo diciendo, pero Cristo ha resucitado de entre los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Él fue el primero en la resurrección y él es el que tiene autoridad para decirle a un muerto, levántate, como lo hizo frente a la tumba de Lázaro. Bien, Pablo dice aquí otra vez ese versículo tan importante, fíjese bien, porque ya que creemos que Cristo o que Jesús murió y resucitó. Esos son los dos pilares del Evangelio. Que Cristo murió, que Jesús murió y resucitó. Ya que creemos eso, también creemos que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Un día, y es probable que esté muy cerca ese día, Cristo ha de descender a recoger a su iglesia, ha de permanecer en las nubes y de allí dará la orden. ¿Cuál orden? Que todos aquellos que comenzando el día de Pentecostés creyeron en él,